¿Está el Hijo en el Antiguo Testamento? Bueno, por ejemplo, tenemos en el Salmo capítulo 2, versículo 7, nos habla de el salmista acá y dice, yo publicaré el derecho, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego va a seguir diciendo en el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿A quién se está refiriendo el salmista acá, no? ¿De qué hijo habla, no? El hijo dice del hijo, o sea, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Está hablando de que Dios tiene un hijo, ¿no? ¿A quién se está refiriendo acá el salmista, no? Y luego tenemos, por ejemplo, también en Daniel capítulo 7, nos habla también de otro hijo, pero del Hijo del Hombre. En Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, dice Daniel, el profeta, miraba yo la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando entonces? ¿Es la misma persona? ¿Está hablando, los profetas acá están hablando de diferentes personas? El Hijo de Dios, un Hijo de Dios y un Hijo de hombre, ¿no? Uno, en el capítulo 2 del Salmo, dice que también Dios le dice, mi hijo eres tú, y dice que pedime lo que quieres, yo te voy a dar las naciones, te dice, vos vas a gobernar, dice, que andarás con vara de hierro, con vasija al alfarero, del alfarero los desmenuzarás. Bueno, y así vemos, ¿no? Y luego y tenemos el Hijo del Hombre también, que también habla también de que este anciano de días, que también sería Dios, y que le da esta autoridad, este dominio a este tal Hijo de Hombre, ¿no? Que le dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, todo, ¿no? Para que todos los pueblos, las naciones, toda lengua, le adoren, dice, ¿no? Y su reino será un reino que será eterno, ¿no? Entonces, ¿de quién está hablando los profetas acá? El Salmo y el Salmista y Daniel. Bueno, este misterio, ¿no? Que era un misterio realmente, porque hasta que llegó Cristo, cuando Cristo, Jesús, viene y aparece en la historia, leemos en los evangelios que Él afirma ser el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Son, podemos decir, dos nombres o dos títulos divinos, ¿no? Y mesiánicos. Vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando es arrestado Jesús y en Marcos capítulo 14, versículos 61, 62, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿no? Y le dice, dinos realmente si tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Y Jesús le dice, yo soy. Jesús realmente le afirma y él dice, sí, yo soy el Cristo, el Mesías, y también soy el Hijo del bendito. Y no queda ahí solamente, sino que él también va a decir, dice después, va a decir, yo soy y veréis al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está diciéndole, yo soy ese Hijo de Dios que estaba profetizado, que estaba escrito en el Salmo capítulo 2, y soy ese Hijo de Hombre que está profetizado también, que Daniel nos habló en el capítulo 7, ¿no? Jesús está diciendo, entonces cuando el fariseo, o sea, cuando el sumo sacerdote escucha esto, dice que rasga sus vestiduras y dice, está blasfemando, ¿no? Y de ahí lo llevan y lo llevan para que, bueno, lo arrestan y lo condenan a muerte, ¿no? Para que sea crucificado. Pero bueno, si Jesús hubiese muerto en la cruz y hubiese quedado en la tumba, esas afirmaciones podríamos decir que, bueno, cualquiera podría haber afirmado y sus afirmaciones serían falsas, ¿no? Pero él al tercer día resucita entre los muertos, con poder y gloria, ¿no? Entonces queda en evidencia y bien demostrado de que esas afirmaciones que él hace son verdaderas, porque él resucitó entre los muertos,
realmente demostrando de que él era el Hijo de Dios y que él era este Hijo de hombre que habla Daniel acá, ¿no? Que le fue dado dominio, gloria, reino, ¿no? Para que todas las lenguas y naciones le adoren, ¿no? Y bueno, pero dice acá en el Salmo 2, dice que en el versículo 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Esto me llama la atención porque dice que Jehová me ha dicho. Es como si Cristo estuviese hablando acá, ¿no? Jehová me ha dicho, pero el salmista está escribiendo, está siendo inspirado, pero el que lo inspira es Cristo mismo. Cristo mismo está inspirando al salmista acá. Porque obviamente Jesús, él siempre existió, Él es eterno. Y esto nos revela el apóstol Pedro. Él dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 para abajo, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Qué tremendo lo que dice acá Pedro. Dice que a los profetas cuando profetizaban, el salmista, el Daniel y todos los profetas del Antiguo Testamento, profetizaban, dice, de esta gracia destinada para nosotros, ¿no? Para lo que hemos creído, y dice que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano todos los sufrimientos de Cristo, cómo iba a padecer, y las glorias que vendrían después de su muerte, ¿no? Lo que es toda la resurrección y la venida de Él también, como hemos leído, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que el Espíritu de Cristo estaba. Entonces por eso es que el Salmo dice Jehová me ha dicho. Claro, es Jesús el que estaba inspirando al salmista. Y dice, por eso dice Pedro acá, es maravilloso, porque dice que el Espíritu de Cristo estaba, dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Era el Espíritu de Cristo que estaba profetizando de sí mismo. Es tremendo, maravilloso cuando consideramos esto, ¿no? Y dice que, ¿qué escudriñaban los profetas? ¿Qué es lo que ellos querían saber? ¿Qué persona y qué tiempo? ¿Quién iba a ser el Mesías? ¿Quién iba a ser este hijo de Dios, este hijo de hombre, ¿no? ¿Y en qué tiempo sucedería esto? Bueno, la Biblia, los profetas dijeron, hablaban sobre quién sería esta persona, ¿no? De dónde nacería, lo que es la parte humana de Cristo, que nacería en Belén, sería de la tribu de Judá y todo esto, ¿no? Y también nos habla del tiempo que vendría el Mesías. Daniel capítulo 9, versículo 26, nos habla de que Jesús, el Mesías, moriría antes de la destrucción del segundo templo, ¿no? Y esto aconteció. Jesús, cuando muere, luego viene después del 70 después de Cristo, por el emperador Tito romano, viene la destrucción del segundo templo. Entonces, si Jesús no fue el Mesías, no puede haber otro Mesías, ¿no? Entonces, hasta esto se cumplió. Y bueno, es algo maravilloso, es algo tremendo cuando consideramos las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo, ¿no? Él realmente era el Mesías. Y entonces quería leerles también, porque los judíos, por ejemplo, ellos no creían que Jesús fuese el Mesías, ni menos el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5 de San Juan, vemos que los judíos querían apedrearlo, querían matarlo, ¿no? Ya incluso, ya vemos antes de que lo arresten, ya querían apedrearlo. Dice en el capítulo 5, versículo 18, dice que por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, Jesús, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense en que los judíos entendían las afirmaciones de Jesús. Algunos dicen, no, pero Jesús nunca afirmó ser Dios ni el Hijo de Dios. Claro que sí.
él decía ser el eterno Hijo de Dios. Dice, por eso ellos entendían que dice, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y fíjense en la respuesta en el versículo 19 del Señor Jesús, y él dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Acá vemos, ¿no? Igualmente. O sea, no es el Hijo inferior al Padre. No es que la segunda persona de la Trinidad es inferior a la primera persona. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son Dios. Entonces dice que todo lo que hace el Padre igualmente lo hace el Hijo. Y dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis, le dice Jesús a los judíos. El 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar, le da vida. Vemos acá, ¿no? ¿Quién puede dar vida? Solamente Dios. Y Jesús, él decía, afirmaba ser Dios, ¿no? El Hijo eterno de Dios, el Dios Hijo, ¿no? Y bueno, y en el 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. ¿Quién es el que juzga? Solamente Dios puede juzgar. Bueno, Jesús también juzga, porque Él es Dios. Y todo juicio el Padre se lo otorgó, se lo dio al Hijo. Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, va a ser el que encargado de juzgar, ¿no? Hay tres juicios más importantes que podemos ver en la palabra de Dios. Los tres juicios más importantes, que el primer juicio es el juicio donde va a ser el tribunal de Cristo, donde todos los salvos, solamente los salvos van a estar delante del Señor. Después, cuando la iglesia sea arrebatada, los que han sido arrebatados pasaremos por el tribunal de Cristo. Ahí va a estar Jesús juzgando a su iglesia, a los salvos. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:10, dice el apóstol Pablo, él dice que todos nosotros, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí cada uno recibirá según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Entonces, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo. Todos nosotros se refiere a los salvos, a la iglesia, no a todo el mundo, a la iglesia. Entonces ese es el primer juicio donde Jesús va a juzgar, y no va a ser un juicio de condenación, condenatorio, sino para ver quién es el que recibe. Va a ser como la entrega de las coronas y galardones, ¿no? Porque ya lo va a decir en el versículo 24, acá nomás, dice Jesús, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No va a ir, no va a ir Jesús, los salvos, la iglesia, no van a un juicio de condenación, que va a ser al final, sino que la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo para ver quién es el que va a recibir más coronas o alguna, o quizás ninguna corona, según lo que haya hecho en el cuerpo, dice Pablo, sea útil o inútil, ¿no? Bueno, entonces, ese es el primer juicio que va a juzgar el Señor Jesús. El segundo juicio va a ser después cuando Jesús venga en su segunda venida visible a la tierra, a establecer juicio, ¿no? Y ahí va a juzgar a las naciones. Según Mateo 25, habla del juicio en las naciones, donde vas a separar los cabritos de las ovejas, ¿no? Entonces, eso va a ser un juicio a los vivos, no a los muertos, sino a los vivos y a los gentiles. Van a ser las naciones, los gentiles, no los judíos. Y luego tenemos el otro juicio que va a ser el juicio final, que habla Apocalipsis capítulo 20, del juicio del gran trono blanco, donde ahí son solamente el juicio donde van a estar todos los condenados, los que estaban en el Hades, van a ser presentados delante del Señor Jesús, y van a ser juzgados por Él mismo. Todos aquellos que le han rechazado y han despreciado la salvación que Él ha ofrecido gratuitamente, que él dio su vida para salvarlos, pero todos aquellos que rechazaron la gracia y ahora están en el Hades, bueno, al final van a estar de pies delante de Él, ¿no? Y Él los va a juzgar. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ese es un juicio de condenación, van a ser todos los que están ya en el Hades. Entonces vemos los tres juicios donde el Señor Jesús va a estar como juez, ¿no? Pero bueno,
Y sigue, por ejemplo, diciendo más atrás, en el capítulo 5, versículo 25, dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Acá también tenemos. Encontramos en todos los evangelios estos dos, podemos decir, títulos, ¿no? Como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, ¿no? No es que cuando se refiere a Hijo de Hombre nos habla de su humanidad, como algunos creen. No, no, son dos títulos divinos de Cristo, ya sea el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, porque Daniel nos habla de este Hijo de Hombre como aquel que viene en las nubes, y solamente encontramos en el Antiguo Testamento referencias al que anda cabalgando en las nubes, solamente a Dios. Y vemos a este Hijo de Hombre viniendo en las nubes. Él es Dios, que se le dio dominio, autoridad, y todos le van a adorar. ¿A quién se le adora? Solamente a Dios. Entonces, vemos a este Hijo de Hombre, que dice que, y también se le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Una y otra vez vemos en los Evangelios Él afirmando ser el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios que hablaban los profetas, ¿no? Que los profetas, como dije antes, anunciaban de antemano lo que iba a acontecer, ¿no?, con el Mesías, y era el mismo Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que hablaba de sí mismo, ¿no? Es maravilloso, como según Pedro, ¿no? Así que bueno, es maravilloso cuando contemplamos las Escrituras y nos damos cuenta de que lo que Jesús afirmaba era cierto. Él era, no fue algo que Él inventó, no es algo que Él se le ocurrió decir, bueno, ahora voy a decir que yo soy el Hijo de Dios y que soy el Hijo del Hombre. No, no, ya estaba escrito, ya estaba escrito. Y cuando se cumplió, cuando fue el cumplimiento del tiempo señalado por el Padre, Jesús aparece y dijo, yo soy ese hijo de Dios y ese Hijo de Hombre que hablaban los profetas. Bueno, si has llegado hasta acá, me encantaría que compartas el video con otros para que la palabra de Dios siga corriendo y muchos puedan conocer la verdad y la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada.